La Constitución de 1978. La Constitución, norma jurídica fundamental del Estado, establece los principios por los que se rige la organización y funcionamiento de la comunidad política y contiene la regulación de los tres elementos básicos para la organización de un Estado. La definición de aquellos valores y principios que impregnan la convivencia política en el seno del Estado, y fundamentan su régimen político. El reconocimiento y la garantía de los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos, esencia misma del régimen constitucional. La regulación de la composición, organización y funcionamiento de las instituciones básicas del Estado, estableciendo el sistema de relaciones entre ellos. Por otro lado, reconoce el sistema de división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y junto a ellos establece una institución de carácter moderador, la Jefatura del Estado, y un órgano dedicado a controlar la constitucionalidad de las leyes, Tribunal Constitucional. El que la Constitución se encuentre en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico, siendo en este aspecto la ley más importante y prioritaria de todo el sistema, conlleva como consecuencias que, desde un punto de vista material, por razón de su contenido, la Constitución establece y ordena las reglas básicas de funcionamiento bajo las que se articula toda la estructura política, económica y social del Estado, estableciendo límites al ejercicio del poder, y el ámbito de libertades y derechos fundamentales. En todas estas materias, la Constitución se presenta como un sistema preceptivo que emana del pueblo, vinculando a la vez a las autoridades y ciudadanos y estableciendo fundamentalmente la igual vinculación de todas las autoridades y de todos los ciudadanos, en contraposición con cualquier régimen de privilegios, en lo que se ha venido a denominar la fuerza vinculante bilateral de la norma. Pero la Constitución no es solo una norma, sino precisamente la primera de las normas, la norma fundamental, lex superior, y cualquier otra norma que no se ajuste a sus contenidos resultará inconstitucional y podrá ser impugnada, mediante el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional. No obstante, sin mengua de este monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes atribuido al Tribunal Constitucional, y al afectar a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos, es aplicable en mayor o menor medida por todos los jueces y tribunales. Por otra parte, desde un punto de vista formal, como norma suprema elaborada por el Poder Constituyente, no puede ser alterada ni derogada por norma legal alguna, más que por los sistemas específicamente establecidos en la propia Constitución, y por los procedimientos, en el caso de la Constitución española, rígidos, en ella recogidos. Influencias. Las múltiples influencias de una Constitución derivada como la española de 1978, además de las lógicas, recibidas del constitucionalismo histórico español, algunos de cuyos ejemplos se han indicado en un tema anterior, hay que buscarlas preferentemente dentro de las nuevas corrientes europeas que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, y en tal sentido ha recibido claras influencias de otros textos constitucionales europeos, así como de diferentes tratados de derecho internacional. Dentro de estas influencias, podemos reflejar los siguientes ejemplos. De la Constitución italiana de 1947, habría que destacar la configuración del Poder Judicial y sus órganos de gobierno, o los antecedentes del Estado regional italiano. De la norma fundamental alemana de 1949, Ley Fundamental de Bonn, la de mayor influencia, el Catálogo de Derechos y Libertados, o la calificación del Estado como social y democrático de derecho, aunque de alguna manera ya lo recogía Constitución Española de 1931, y los mecanismos de la moción de censura de carácter constructiva, que debe incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. La Constitución francesa de 1958 influencia en lo referente a los valores constitucionales, la organización estatal, y a las relaciones entre ambas cámaras legislativas. De la portuguesa de 1976, su influencia también en todo lo relativo a la regulación de los derechos y libertades fundamentales, notándose en ellos el impacto de los convenios internacionales en la materia. Lo relativo al título II de la Corona, se ve claramente influenciado por lo dispuesto en diferentes constituciones históricas de monarquías europeas, especialmente por lo recogido en las constituciones sueca y holandesa, de donde se importa también el reconocimiento a la figura del defensor del pueblo. En cuanto a la influencia del derecho internacional,
el legislador se remite expresamente a ese derecho en varios preceptos, especialmente en lo relativo a la interpretación de los derechos fundamentales, en que habrá que estar a cuantos convenios o tratados hayan sido suscritos, y a la jurisprudencia de los organismos internacionales. Elaboración. El proceso constituyente se inicia con la aprobación de la Ley para la Reforma Política, el 4 de enero de 1977, previa aprobación de la iniciativa en referéndum el 15 de diciembre de 1975, como mecanismo para poner en marcha las reformas institucionales necesarias que facilitasen el tránsito hacia la democracia, y suponía la derogación tácita del sistema político del franquismo. Las Cortes, formadas como resultado de las elecciones generales de 15 de junio de 1977, que se convierten en realidad en Cortes Constituyentes, aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre de 1978 en sesiones separadas de cada una de las cámaras. Posteriormente fue ratificado por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La Constitución fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Estructura y contenido. La Constitución de 1978 consta de 169 artículos. Contiene un preámbulo, un título preliminar y 10 títulos más. Preámbulo sin fuerza jurídica. Título preliminar, artículos 1 al 9. Título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Título 2 de la Corona. Título 3 de las Cortes Generales. Título 4 del Gobierno y de la Administración. Título 5 de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Título 6 del Poder Judicial. Título 7 Economía y Hacienda. Título 8 de la Organización Territorial del Estado. Título 9 del Tribunal Constitucional. Título 10 de la Reforma Constitucional. 4 disposiciones adicionales. 9 disposiciones transitorias. 1 disposición derogatoria. 1 disposición final. La elaboración del preámbulo se caracteriza por su naturaleza utópica, con especial mención a los valores democráticos, al respecto de los derechos humanos y a la consagración del Estado de Derecho, esbozando así los objetivos fundamentales de la Constitución. El texto constitucional podemos dividirlo en dos partes, claramente diferenciadas, una parte dogmática y otra parte orgánica. La parte dogmática de la Constitución la constituye lo establecido en el título preliminar, donde se contiene las grandes definiciones de la esencia misma del Estado, los principios básicos de la organización política y territorial y sus señas de identidad, así como los valores superiores reconocidos, y el título primero, con la Declaración de los Derechos Fundamentales de los Españoles y sus garantías de cumplimiento y ejercicio, así como la definición de la política económica y social del Gobierno. La parte orgánica más extensa se corresponde con los títulos 2 al 10, y en ella se organiza la división de poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, se diseña la estructura territorial, Estado autonómico, se define un poder arbitral y moderador, la Corona. Se establece una función de control para evitar la vulneración o el incumplimiento de preceptos constitucionales, el Tribunal Constitucional, desarrollado luego por Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, y se definen los mecanismos de reforma de la propia Constitución. No obstante lo anterior, una parte de la doctrina considera como fuera de la parte orgánica, la correspondiente al título 10, de la reforma constitucional, iniciativa, mayorías exigibles, mayorías especiales para la reforma total o de determinados apartados, disolución, etc., que la incluye en un grupo aparte y diferenciado de los anteriores.